y ahora sí, entonces saludo, empiezo a grabar. Una función racional es una función en forma de fracción donde el numerador y el denominador está compuesto de funciones, ¿sí? Y la condición es que el denominador debe ser diferente de cero. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos en la tutoría anterior? Fuimos a graficar una función racional, ¿cierto? Y nos encontramos con una indeterminación. ¿Pero qué es una indeterminación? Lo que nos dijo el señor Samuel. Es cuando no encontramos ese valor para X, ¿cierto? Que se encuentre en la función. Es decir, cuando ese valor para X me hace el denominador de la función racional igual a 0. ¿Sí? Entonces, retroalimentando lo que hicimos en la tutoría anterior, y por favor revisen el video, ¿sí? Ahorita les voy a dar un espacio para que revisen el video, ¿sí? Ahí hay un procedimiento, ¿sí? Para poder graficar una función racional y calcular qué pasa en sus indeterminaciones, ¿sí? Existen dos métodos, el método intuitivo y el método algebraico. Entonces, tengo la función racional. ¿Qué es lo primero que yo hago? Lo que a mí me interesa es saber cuándo el valor de X en el denominador de esa función se me hace 0 para que esa función en ese punto sea indeterminada. En otras palabras, lo primero que yo trato de hallar es los valores para X donde esa función hace que sea indeterminada. Es decir, hace que el denominador sea igual a 0. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Igualar el denominador a 0. ¿Sí? Profe, que la X es 0, entonces ahí ¿qué despejamos? Pues si la X, perdón, si la X está solita, ¿sí? No hay más términos, entonces ¿cómo la despejan? No, pues simplemente si X vale 0, pues esa va a ser la indeterminación. Pero si yo tengo una función lineal en el denominador, va a tener una indeterminación. Si yo tengo una cuadrática, ¿cierto? En el denominador, estoy hablando del de abajo, va a tener dos indeterminaciones. Si voy a tener una cúbica, voy a tener 3 indeterminaciones. ¿Listos? Y así sucesivamente. Ahora, algo muy importante. Cuando yo voy a tratar de hallar la indeterminación, ¿sí? Es lógico que me pueden, en algunas gráficas, se me puede observar intuitivamente que sí existe, porque la función coge hacia arriba y coge hacia abajo por otro lado, o coge las dos hacia arriba, ¿sí? Es muy visible, pero resulta que hay unas indeterminaciones que no son tan visibles. ¿Por qué? Porque es donde viene el concepto de límite en el cálculo para hallarlo. Y ahí es donde pasamos al método intuitivo. ¿En qué consiste ese método intuitivo? Cogemos la indeterminación, es decir, ese numerito que me hizo que el denominador sea 0. Y empezamos a darle valores de izquierda a derecha, ¿cierto? Y de derecha a izquierda. Cada valor de esos lo vamos a sustituir en la función. ¿Claro? Y ahí empezamos a darnos cuenta hacia dónde tiende, hacia dónde se va aproximando. Si de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda, van hacia el mismo valor, significa que ese límite ahí es indeterminado, ¿cierto? El límite de ese valor es indeterminado, pero es saneable o subsanable, ¿sí? Es decir, que la función tiende a ser continua. Pero si yo me doy cuenta que de izquierda a derecha cogió hacia un valor y de derecha a izquierda pasó a otro valor o a infinito, significa que esa indeterminación es por naturaleza, o sea, no es subsanable. ¿Listos? Eso que hicimos del método intuitivo también lo vamos a aplicar en el método algebraico. ¿Y en qué consiste el método algebraico, muchachos? El método algebraico es utilizar alguna estructura algebraica como factorización, completar el cuadrado, racionalización, ¿cómo se me olvidó este? Bueno,
Hay varios, existen muchos procesos algebraicos, ¿sí? Que, por ejemplo, evaluar potencias, descomponer sintéticamente por las variables independientes. Bueno, hay varios procesos algebraicos que me permiten determinar, ¿sí? Si ese valor se puede subsanar o no dentro de la función. Bueno, muchachos, esto es un poco complicado, pues espero que este resumen que les estoy haciendo es como como el recorderis de lo que hicimos la clase anterior. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver límite de funciones. ¿Listos? Eso es lo que vamos a ver. Límite de funciones. Entonces, existen dos tipos de límites que vamos a estudiar. Uno, el límite de funciones y el otro, el límite de sucesiones. Hoy vamos a tratar de ver solamente funciones. Dentro de funciones existen las que son determinadas y los otros que son indeterminados. ¿Listos? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para que nosotros veamos qué es lo que les estoy tratando de explicar. Bueno, entonces, venga, utilizamos pen, pizarra. No, utilicemos esta calculadorita que es relativamente sencilla. Profesor, qué pena interrumpirlo. ¿Cómo se llama el otro límite? Lo voy a escribir acá. Límites, ¿sí? Y entonces, ¿cómo está? Entonces, Sí, venga, señor. les hago aquí el cuadrito como para que lo entendamos. ¿Listos? Entonces, funciones y sucesiones. ¿Listos? Y dentro de las funciones vamos a encontrar determinados e indeterminados. ¿Listos? Indeterminados. Aquí estas sucesiones es como si fueran, o también se les llama al infinito. ¿Listos? Cualquiera de esos dos. Vale. Entonces pónganle cuidado, esto viene que sí. Entonces, ¿cómo se estudian los límites? ¿Cómo vamos a estudiar los límites, no? Entonces, desde dos conceptos, el de funciones, que es el que vamos a hacer hoy, y el de sucesiones como tal. Y dentro de las funciones hay dos que son las determinadas y las indeterminadas. ¿Listos? Estas indeterminadas ya son prácticamente las que hemos venido haciendo. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Sí me dice entender lo que vamos a ver de límites? Sí, señor, sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces, si quieren, bueno, eso se está grabando, pero borremos todos esos dibujitos. Entonces, vamos a ver hoy límites de funciones. Límites de funciones. Y las primeras van a ser las determinadas. Entonces, estas son muy sencillas, aquí casi no nos vamos a demorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas funciones determinadas solamente lo que toca hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a imaginar. Límite cuando x tiende a 3 de, por decir algo, x al cuadrado menos 5x más 1. Vamos a desarrollar eso. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla eso? Fácil. Esto es una función cuadrática. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tengo aquí mi gráfica y es una parábola. Entonces me están preguntando que cuando x se aproxime a 3 en x, ¿cuál va a ser el valor en y? ¿Sí? Es eso, prácticamente. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues evaluando el límite. Entonces colocamos paréntesis, 3, cerramos al cuadrado. Ojo, lo que estoy haciendo se llama evaluar el límite.
¿Listos? ¿Qué significa evaluar el límite? Entonces, coger este valorcito al cual tiende, que es 3, en la función. ¿Cómo se lee esto, muchachos? No me vayan a poner un igual acá ni nada de esas cosas. Esto se lee de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 3 de la función x cuadrado menos 5x más 1. ¿Listos? Así se lee. ¿Y cómo se evalúa el límite? Pues simplemente colocando el valor al cual tiende el límite, que en este caso es 3, en la variable independiente de la función. Entonces 3 al cuadrado menos 5 por 3. Y desarrollamos y ya, se acabó. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces eso sería 9 menos 15 más 1. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Menos 5. ¿Sí? 9 menos 15. ¿Da cuánto? Menos 6, ¿no? Menos 6 más 1 da menos 1. Listo, muchachos. Esos son los límites de funciones que determinadas. Ojo, determinadas. ¿Sí? Muy sencillo. Hagamos otro, mire. Hagamos uno que parezca indeterminada, pero es determinada. Entonces, hagamos esto. X, coloquémoslo a la 3 menos 1 sobre, bueno, no se me distraigan por ahí con el gas, pero esto le colocamos acá X más 1. Bueno, muchachos, entonces, a pesar de que es una función racional, ¿cierto? Y acordándose todo lo que les dije ahorita, que había una función que tiende 0, que puede tener 0 en el denominador y esas cosas, este no es el caso. ¿Por qué? Pónganle cuidado, pues porque al evaluar el límite, yo lo voy a hacer acá de una vez, al evaluar el límite, ¿qué tengo yo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En lugar de colocar X, coloco el valor al cual tiende, menos 1, sobre, nuevamente aquí, 3, lo elevamos al cuadrado, más 1, ¿sí? Igual. Entonces, ¿qué hice ahí? Cambié las X por el valor al cual tiende. Entonces, 3 a la 3, 3 al cuadrado. Esto nos da 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 1, sobre 3 al cuadrado, 9 más 1. Entonces desarrollamos esas operaciones aritméticas muy sencillas y esto nos daría 26 décimos. Bueno, que eso sería igual a 13, copiamos, igual a 13 quintos. 13 ya es un número primo, entonces no. 13 quintos. Bueno, entonces, muchachos, ¿por qué es determinado? Porque simplemente cuando yo evalué el límite, o sea, cuando yo le di el valor de 3 a la función como tal, esto no me dio 0 en el denominador. Pero si me da 0 en el denominador, ahí ya deja de ser indeterminado, ¿cierto? Perdón, deja de ser determinado y pasa a ser indeterminado, que es lo que vamos a ver ahorita y es lo que les va a causar de pronto un poquito de esfuerzo para entenderlos. ¿Listos? ¿Por qué esfuerzo? Me voy anticipando ya al siguiente tema. Porque tenemos que repasar factorización, tenemos que hallar límites con radicales, tenemos que hallar o repasar algunas estructuras algebraicas que se vieron el semestre pasado o que ustedes lo vieron en su bachillerato. Muchachos, preguntas de este procedimiento. Profe, o sea, es determinada porque no dio 0 en el denominador. Correcto. Gracias. Por eso es determinado. ¿Listos? Lo que pasa es que a veces los estudiantes creen que los indeterminados siempre son los que tienen fraccionario y eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto porque en este caso se dieron cuenta que sustituimos ese valor de X y no me dio 0 en ningún lado en el denominador. ¿Listos? Bueno, hagamos otro, ese sí lo hacen ustedes.
Entonces, vamos a este a ver. 2x a la 3 menos 5x más 4 sobre 3x al cuadrado más 4x menos 2. Listo, traten de hacerlo allá en su cuadernito y a ver cuánto les da. Bueno, ¿cómo van? Yo lo voy haciendo mientras tanto acá, ustedes hagan las operaciones. No, bro, pues espere. No, por eso hagan las operaciones, simplemente voy aquí colocando cómo deben hacerlo. Bueno, alguien escribió en el chat, ya revisamos. A mí me dio 43 sobre 37. A mí también me dio 43 sobre 37. Sí, también, profe. Igual, profe. Ya de esa fracción y sale. Lo que yo quiero que ustedes vean es, hay algo importante que no les había dicho, ahorita les digo. Casi siempre hay un problemita ahí. 3 menos 2. Bueno, creo que queda así. La miramos a ver. 2 a la 3 a la 3, 5 por 3, sí, más 4. 3 a la 3 al cuadrado más 4 por 3 menos 2. Listo, entonces eso sería igual. Ese sería el planteamiento. Muchachos, ¿cuándo tengo que volver a colocar límite? O sea, este pedacito se vuelve a colocar hasta cuando yo evalúe el límite como tal. En este caso, pues no hay problema porque prácticamente lo primero que hacemos es evaluar el límite. Recuerden, ¿qué es evaluar el límite? Es sustituir este valor que está aquí, ¿cierto? Sustituir este valor que está acá por las X. Por las X. ¿Sí? Puede ser la letra que sea. Señor. Esto no importa la letra. No importa la letra, por eso. Con otra letra. la que yo quería, pues. A ver. Ahí había alguien. Listos. Bueno, muchachos, entonces, ojo, yo puedo colocar límite de X tiende a la 3, ¿cierto? O tengo que colocarlo hasta que yo ya no lo evalúe. ¿Por qué? Porque es que ahorita vamos en la siguiente clase que nos encontremos, se van a dar cuenta que uno tiene que ir colocando límite cuando X tiende a 3, hasta cuando ya no pueda hacer absolutamente más, ahí sí, o sea, cuando ya doy este valor, lo reemplazo en lo que tengo, ahí sí ya no lo coloco. De resto siempre hay que colocarlo. Bueno, muchachos, arriba ¿cuánto nos dio? Entonces 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27, 54 menos 15, ¿sí? 31 más 4, 41, ¿cuánto queda eso? 43. 54 menos 15, 39, más 4. 54 menos 15, 41 más 4, 45, ¿sí? No, 54 menos 15 de 39, ¿no? 39, profe. 54, ay, sí, señor.
Qué pena. 54 menos 15, 39 más 4, 40 y qué. Entonces, ¿cuánto va aquí? 3, 43. Correcto. Y abajo, 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, más 12, 39 menos 37 da. Sí, señor. ¿Cuánto les da eso? 43 dividido en 37. Bueno, eso da 1.16. Listo, muchachos. Eso da 1,16. Bueno, hagamos otro, a ver. Hagamos aquí ya y, cuando tiende a menos 2. Entonces, ponemos acá y, coloquemos menos. Entonces, ¿se están dando cuenta de qué es lo que estoy haciendo? Si yo coloco y cuando tiende a menos 2, significa que puedo cambiar la letra, ¿sí? Ya, por ejemplo, que si me quedan dos letras diferentes, pues ahí sí ya poseemos problemas porque ese tema ya sería de cálculo multivariado. Entonces, tranquilos que ese no lo ven ustedes en su programa. ¿Sí? Menos 4x más 2. Listo, aprovechemos para hacer cuenticas ahí, entonces. Listo, hagámoslo a ver. Espera que aquí me faltó algo. Listo. Entonces, menos 2y al cubo. Profesor, qué pena interrumpirlo ahí. Cuénteme. Es que, profesor, esto me metí a quiz para firmar la asistencia y no puedo ya. No, pero yo no le dejé fecha. Pero no. Que no puedo revisar porque estoy grabando. Pero miro, a ver. No es que si me salgo de una vez me voy a Q10. Ahorita miro tan pronto se acabe. Entonces le subo a YouTube y bueno. Entonces, ¿cuánto da? Menos 2. ¿Cuánto da menos 2 a la 3? ¿Da? 13 medios, medio otro. ¿Cuánto da menos 2 a la 3? Da menos 8, ¿no? Menos por menos da más, entonces de una vez hagámoslo. Más 8 más 2. Aquí abajo, ¿qué nos da? Entonces nos da menos 2. Menos 2 al cuadrado, entonces 4. ¿Sí? Menos 8. Menos 4. Entonces, acuérdense cuando vimos signos, entonces no miren dónde los venimos a utilizar todavía. ¿Sí? Entonces menos 2, aquí menos 2 a la 3 da menos 8, menos por menos da más. Entonces eso nos daría ¿cuánto? Entonces eso nos daría 16, pues menos por menos da más, entonces 16 pues se nos va a acabar. Muchachos, nos vemos a las 8, pero por favor revisen el video que les dejé ahí en el grupo. ¿Listos? 16 más 10, 26. ¿Sí? ¿Cuánto dijo que le había dado Samuel? ¿26 qué? 13 medios. Menos 8 menos 16 menos 20. Menos 8 menos 20. Entonces 13. Se equivocó en los signos.
Colocarlos en el menos denominador. 13 décimos. Bueno, muchachos, entonces, ¿esto qué? Nos vemos a las 8 de la noche. Por favor, revisen el video para el tema que viene, que ese sí ya es más condensado. Límites de funciones indeterminadas. ¿Listos? Por favor, revisen ahí cuánto les dio.